En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la fe católica apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica publicado por el Papa San Pío X. Preguntas 946 a 959. De un golpe vemos todas esas preguntas que tratan de los pecados y sus principales especies, y después vamos a profundizar cada uno. De los pecados y de sus principales especies. ¿Cuántas clases hay de pecados? Hay dos clases de pecados: original, el de Adán y Eva, y actual, personal, nuestro. ¿Qué es pecado original? Pecado original es aquel con que todos nacemos y que hemos contraído por la desobediencia de nuestro primer padre Adán. Entonces el pecado original es un pecado heredado que recibimos por nacimiento. Dios había dado la gracia, la santidad y otros dones a nuestros primeros padres, los perdieron y por lo tanto no pudieron darnos lo que han perdido. Nos han dado una naturaleza despojada de estos dones y de la gracia. Por eso se llama pecado de las orígenes. ¿Qué daño ha traído el pecado original de Adán? Los daños del pecado de Adán son privación de la gracia, de la santidad, pérdida del paraíso, ignorancia en la mente, inclinación al mal, la muerte y todas las demás miserias que hay en el mundo. ¿Cómo se borra el pecado original? El pecado original se borra con el santo bautismo. Eso acerca del pecado original, que es un pecado heredado. ¿Y qué es pecado actual? Pecado actual es el que comete con su libre voluntad el hombre llegado al uso de razón, ¿no? Un pecado que actualmente una persona con uso de razón comete. Ese es el pecado actual. ¿Cuántas clases hay de pecado actual? Hay dos clases de pecado actual: mortal y venial. ¿Qué es pecado mortal? Pecado mortal es una transgresión de la ley divina, por la que el pecador falta gravemente a los deberes con Dios y con el prójimo o consigo mismo. ¿Por qué se llama pecado mortal? Se llama pecado mortal porque da muerte espiritual al alma, haciéndola perder la gracia santificante que la hija de Dios, que es la vida, la gracia santificante que es la vida del alma, como el alma es la vida del cuerpo. Entonces el pecado mortal se llama mortal porque espiritualmente estamos muertos, como una lámpara ya no tiene luz, entonces queda en las tinieblas. Es como recibir un balazo en el corazón, uno está muerto. Nos hace perder la gracia, algo divino que nos hace hijos de Dios, y uno queda como cadáver, como expuesto, cadáver, separado de Dios y bajo influjo del demonio. ¿Qué daños causa al alma el pecado mortal? El pecado mortal priva al alma de la gracia y amistad de Dios, le hace perder el cielo, la despoja de los méritos adquiridos y incapacita para adquirir otros nuevos, la sujeta a la esclavitud del demonio, la hace merecedora del infierno y también de los castigos de esta vida. Entonces, el pecado mortal no es cualquier cosa. El pecado mortal priva al alma de la gracia y amistad de Dios, la hace perder el cielo, la despoja de los méritos adquiridos e incapacita para adquirir otros nuevos, la sujeta a la esclavitud de Satanás, la hace merecedora del infierno y también de los castigos en esta vida. Entonces, queridos hermanos, por eso los santos decían: prefiero morir antes que pecar, y tenía razón. ¿Por qué? Porque realmente es muerte espiritual.
la más grande catástrofe que puede pasar sobre una persona, una familia, es el pecado mortal. Además de materia grave, ¿qué otra cosa se requiere para pecar mortalmente? Bien, para pecar mortalmente se requiere, además de materia grave prohibida por los mandamientos de Dios, hace falta tener plena advertencia de esta gravedad y deliberada voluntad de pecar. Entonces, para que un pecado sea mortal hay tres condiciones: materia grave, plena advertencia de esta gravedad y plena voluntad deliberada de querer pecar, aunque sea de pensamiento. ¿Qué es pecado venial? Pecado venial es una transgresión leve de la divina ley, por la que el pecador solo falta levemente y alguno de los deberes con Dios, con el prójimo, consigo mismo. Entonces el pecado venial es una transgresión leve de la ley divina, por la que el pecador falta levemente a alguno de los deberes con Dios, con por ejemplo una pequeña mentiría, una pequeña flojerita, un pequeño robo insignificante. Esos son pecados veniales, como tener pequeñas heridas. ¿Por qué se llama venial? Porque es ligero y respeto del pecado mortal y no hace perder la gracia divina y a Dios, y más firmemente lo perdona. Por ejemplo, persignarse con la bendita, rezar al Padre Nuestro con arrepentimiento. Bien. Luego, no hay que hacer gran caso del pecado venial. Cuidado, es una pregunta tramposa aquí. Eso sería engaño grandísimo, ya porque el pecado venial siempre contiene alguna ofensa de Dios, ya por los daños no pequeños que acarrea el alma y nos hace mucho daño, claro que sí. No es porque uno no muere que 10 heridas en su cuerpo está bien, no está bien, es peligroso. ¿Qué daños acarrea el pecado venial? El pecado venial acarrea varios daños. Uno, debilita y entibia la caridad, como la tensión eléctrica baja. Dispone al pecado mortal, no es poco. 3, nos hace merecedores de grandes penas temporales en este mundo y en el otro. Entonces, queridos hermanos, sí, el pecado es grave, es peligroso. Estas son las preguntas 946 a 959. Entonces, hay dos tipos de pecados: el pecado original y el pecado personal o actual. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es un pecado heredado, no es un pecado personal. Cuidado, muchos hoy no entienden nada de este asunto. El pecado original es un pecado heredado. ¿Qué significa heredado? Significa que Adán y Eva, al pecar, perdieron la gracia, la salvación, y al perder la gracia, la salvación, no pudieron comunicar la gracia, la gracia que causa la salvación, la santidad, no pudieron comunicar a sus hijos. Por ejemplo, si mi padre es rico y hace un error personal y pierde todo su patrimonio, yo no tengo culpa, pero nazco pobre. Entonces el pecado original es un pecado heredado y no es personal. ¿Y por qué se bautiza al niño? Se bautiza al niño porque el niño no tiene culpa en sí, pero nace despojado de la gracia. Por el pecado original, el hombre nace en un estado de rebelión a Dios y despojado de unos dones que lo perfeccionaban, y nace herido en lo natural. Además de la inocencia y de la gracia santificante, Dios había dado otros dones a nuestros primeros padres que ellos debían transmitir junto con la naturaleza y la gracia santificante a sus hijos. Esos dones son la integridad, perfecto orden, equilibrio, armonía entre cuerpo y alma, y a eso se perdió. Y la integridad, que es perfecta sujeción del cuerpo al alma, de las pasiones a la razón. La inmortalidad, antes del pecado original no había muerte. Después de muchos años en el paraíso terrenal, el hombre, sin morir y sin sufrir, iba a subir al paraíso celestial.
perdió la inmunidad, o sea, ausencia de todo lo dolor y miseria. Antes no había dolor, ni el alma ni el cuerpo. Y perdió también el dominio sobre los animales. Todo eso se perdieron por el pecado de Adán. Entonces la muerte, los sufrimientos, dolores, penas y la inclinación al mal son consecuencias del pecado original. El pecado original consiste en nacer separado de Dios, sin la santidad, o sea, sin la gracia santificante y sin los dones añadidos que Adán y Eva perdieron. Por ejemplo, si mi padre, como dije, pierde todo su dinero, su hacienda, su patrimonio, y yo naciendo no tengo culpa personal, pero nazco pobre y con las deudas de mi padre. El bautismo sirve para devolver al niño la gracia, haciéndole hijo de Dios y dándole antídotos contra las malas inclinaciones y heridas del pecado original. En efecto, el pecado original, aunque borrado por el bautismo, gracias a Dios, bien nos hace daño. Por ejemplo, el bautizado queda con 4 heridas: ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia o inclinación al mal en los sentidos y debilidad. Entonces, estas heridas no se borran por el bautismo. Por eso tenemos que luchar contra estas tendencias y saber que el niño, aunque chiquito, es caprichoso, es egoísta, es malicioso, es lo que es. Entonces tenemos que ayudarlo, no mimarlo. Incluso los jóvenes y los adultos, teniendo estas heridas, ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, debilidad en la voluntad y concupiscencia o inclinación a los malos deseos en el cuerpo, las pasiones, bien, necesitan antídotos, y esos antídotos se reciben mediante los santos sacramentos. Una persona que no reza, que no comulga, que no se confiesa, que no va a misa, que no hace ningún ejercicio espiritual, es como una persona que tiene 4 heridas grandes en su cuerpo, sin ninguna gasa, sin ninguna, antídoto, va a tener gangrena. Es lo que pasa. Y si hoy la sociedad actual ha caído tan bajo, al punto que exigen matar el niño en el seno materno, casar hombre con hombre y todo lo demás, es que porque ya no tiene cuenta del pecado original. Y los protestantes, que son rebeldes contra la Iglesia Madre, la Iglesia de Jesucristo, maestra, columna y sostén de la verdad, bien, los protestantes hoy interpretan a su modo, de gusto y capricho, y por eso no bautizan a sus hijos. Pero este también es un grave error. ¿Por qué? Bien, porque la Iglesia, siendo sostén de la verdad, 1 Timoteo 3:15, dice que el pecado original está borrado por el bautismo. Bautizamos para borrar el pecado original y no los pecados personales, al menos en los niños. En los adultos todo se borra. Entonces, hemos dicho que el bautismo devuelve la gracia y la santidad al niño, haciéndolo hijo de Dios y dándole antídotos contra las malas inclinaciones y heridas heredadas del pecado original. Contra la malicia, bien, tenemos el que está bautizado en gracia de Dios, tenemos la fe, la prudencia, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, don el Espíritu Santo. Contra la malicia, bien, tenemos la justicia y la caridad. Contra la concupiscencia, tenemos la templanza, y contra la debilidad tenemos la fortaleza. Pero hay un antídoto universal, que es la Sagrada Comunión, que aumenta los antídotos y disminuye las heridas. Hablando del bautismo, los protestantes dicen, no bautizamos a nuestros hijos porque no creemos el pecado original. Bien, necesitos. Bien, ningún versículo de la Biblia prohíbe el bautismo de los niños. Jesucristo manda bautizar a toda criatura. San Marcos 16, San Juan 3:16, San Mateo 28:19. Bautizar a un niño es hacerlo hijo de Dios. Hay 2 tipos de bautismo: bautismo judío, rito judío de Juan Bautista, San Mateo 3:11, y bautismo por el Espíritu Santo en el fuego, bautismo sacramento. Son cosas diferentes. Ya en la siguiente vamos a ver más a fondo lo del pecado.